no había una manera de compaginar los avances, las cosas que él visualizó en países mucho más desarrollados que el nuestro, y que con todo el amor que él sentía hacia nuestra nación y hacia su pueblo, quiso implantar en la República Dominicana. Y la verdad es que la sociedad no podía asimilarlo. Yo me pongo a analizar planteamientos, incluso proyectos de leyes de Juan Bosch de hace 50 años, y todavía pienso que aún hoy, 50 años después, algunos de esos proyectos, algunas de esas ideas, todavía no quedarían grandes. Aun cuando son usuales en países desarrollados, en países civilizados, como él mismo señaló en su libro Crisis de la Democracia de América. Y para entender lo que era la República Dominicana del año 1963, yo quisiera que ustedes me permitan leer 2 o 3 párrafos. Esto es la tesis que escribimos el compañero Gustavo Montalvo y yo. Gustavo es el actual ministro de la Presidencia de la República Dominicana. Para nuestra graduación de él como sociólogo y yo como economista. Y la tesis la hicimos sobre economía, sociedad y Estado en el periodo 1966-78, que fueron los primeros 12 años de gobierno de Balaguer. Y decíamos nosotros, para el año 1963, esos establecimientos industriales seguían siendo los mismos 2.427 del año 1960. Y de acuerdo al boletín de estadística industrial correspondiente a ese año, al año 63, solamente 59 de 2.427 establecimientos que ellos consideraban industriales, y que ustedes verán posteriormente que ahí incluía hasta fabriquitas de helado prácticamente caseros. Y decían que solamente 59 tuvieron ventas superiores al $1.000.000, es decir, apenas el 2.4% de esos 2.400 y tantos establecimientos industriales tuvieron ventas por encima de $1.000.000. En cambio, 2.106, el 86.5% tuvieron ventas en el año inferiores a los 63.100 pesos. Y señalando el número de obreros, y para la gran mayoría de esas empresas industriales, entre comillas, el número de obreros era de 2 y 3 personas. Ustedes se estarán dando cuenta perfectamente que no había tal número de establecimientos industriales, eran más bien establecimientos de tipo de artesanía en cualquiera de los géneros a que se dedicara a producir. Pero hay otros datos también relevantes que aparecen en la tesis, y es nosotros cuando señalamos que para el año 1964, es decir, un año después incluso, las cuentas de ahorros en los bancos comerciales eran 61.378, pero de esas cuentas de ahorro, apenas menos de 50 tenían balances que sobrepasaban los 20.000 o los 30.000 pesos. En consecuencia, nos damos cuenta de que, en definitiva, era una sociedad que no tenía capacidad de ahorro, y en consecuencia no podía tener capacidad para luego convertir ese ahorro en inversión y poder desarrollar económicamente el país. Pero si uno piensa que la cuenta de ahorro da una idea aproximada de lo que sería la riqueza líquida personal, las cuentas corrientes, que para esos años eran más bien usadas por las empresas, no por las personas, nos pueden dar una idea bastante aproximada del grado de liquidez comercial e industrial, es decir, del efectivo de que disponían en esos años los establecimientos comerciales e industriales del país. El número de cuentas corrientes entre los límites de 100.000 y 499.999 pesos y las superiores al $500.000 de pesos fueron 47 en el 1964. Es decir, 40 empresas y o personas tenían cuentas corrientes entre 100.000 y 500.000 pesos, y apenas 7 cuentas habían en todos los bancos comerciales de aquella época con un balance de $500.000 de pesos o más. Y eso, por supuesto, lo que indica es que para aquellos años el símbolo de riqueza era la tierra.
el medio de atesoramiento de las clases pudientes era la tierra y las propiedades urbanas, es decir, las propiedades. No había liquidez y en consecuencia no había desarrollo de lo que después fue la burguesía financiera, ni nada de eso. Pero el profesor Juan Bosch, en su libro Crisis de la Democracia de América, da cuenta de cosas que son, digamos, esenciales. Por ejemplo, la crisis eléctrica. Dijo Juan Bosch en su libro Crisis de la Democracia en América, la producción de energía eléctrica era tan baja que en junio de 1963 era imposible, y hablo en términos absolutos, no relativos, aumentar el uso de bombillas en una sola unidad en todo el país. Observen, cuando él dice, hablo en términos absolutos, no relativos, había tan escasa producción de energía en el país que no se podía aumentar ni en una bombilla, no se le podía cargar al sistema eléctrico ni con una bombilla, que posiblemente es una exageración, pero es una bonita imagen, una buena imagen que da cuenta. Yo le voy a decir a ustedes, pueblos como Montecristi, Nagua, Samaná, Sánchez, no tenían energía eléctrica. Habían pueblos importantes, capitales de provincia en el país, que lo que tenía era una planta eléctrica, de esa que cualquier ahora edificio tiene, y tocaban un fututo, como una especie de pito, para decir a las 7 de la noche que todo el mundo debía irse a su casa porque la luz iba a apagar. O sea, fíjense ustedes el grado de atraso que había, pero en el campo profesional y técnico, es decir, que la formación era peor. La República Dominicana no tenía ni siquiera 25 agrónomos ni 25 veterinarios. No tenía ingenieros industriales, carecíamos de ingenieros químicos. No habían ingenieros industriales. No habían arquitectos especializados en urbanismo. Había un solo dominicano que era ingeniero eléctrico y trabajaba y vivía en Colombia. Eso éramos nosotros. Y cuando le corresponde en consecuencia llegar al gobierno, ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué encontró cuando llegó al gobierno? Ustedes piensan que llegó al gobierno y encontró estudios para desarrollar presas, hidroeléctricas, sistema eléctrico, avenidas, la ampliación de la ciudad de Santo Domingo, la de Santiago, vías de comunicación entre ciudades y otras ciudades. No habían estudios, razón por la cual en sus 7 meses de gobierno tuvo que valerse de técnicos y profesionales puertorriqueños, costarricenses y muy pocos sudamericanos y algunos norteamericanos, que fueron los que vinieron a proporcionarle al Estado la capacidad de la que carecía la sociedad dominicana para formular planes de desarrollo. Eso tiene un retrato, digamos, que es fundamental cuando se piensa que el contrato de la Overseas, que implicaba un financiamiento de 150 millones de dólares para desarrollar, escuchen bien, la termoeléctrica de Puerto Plata, la presa de Taveras, con el sistema de energía y los canales de irrigación derivados de los embalses, y lo mismo para la presa de Valdesia y el acueducto Valdesia-Santo Domingo. Las obras de las que yo les estoy hablando alcanzaban a 90 millones de dólares en el año 1963. Escuchen, habían 60 millones de dólares que no tenían obras asignadas porque carecíamos de los estudios en el país para decir, con esos 60 millones vamos a financiar estas obras. Bosch pensaba, y lo hizo así cuando fue a Europa, en el viaje al que hizo referencia el compañero Diomedes Núñez, de que en efecto se canalizarían, se deberían desarrollar un sinnúmero de obras de infraestructura de un país que iba, tras la desaparición de Trujillo, a acelerar su desarrollo económico, porque ya la propiedad y la riqueza no se concentraría entre el dictador y su familia y sus allegados, sino que eso provocaría una expansión de la economía, y fue lo que lo llevó a pensar en la termoeléctrica de Puerto Plata, en el sistema eléctrico derivado de esas hidroeléctricas a las que he hecho referencia. En pocas palabras, no había francamente correspondencia entre lo que eran sus planes de gobierno y lo que era la realidad económica, social y cultural. Y esto de cultural es fundamental.
En consecuencia, se conspiró contra su gobierno desde antes de ganar las elecciones. Desde mucho antes de ganar las elecciones, ya la conspiración estaba en pie. Naturalmente, Unión Cívica Nacional creía, todavía meses antes de las elecciones, que iban a arrasar. Era Viriato Fiallo el conocido, eran los cívicos los que contaban con el beneplácito del Consejo de Estado, que era el gobierno de entonces, y de la jerarquía eclesiástica. Y Bosch, el hombre desconocido, el que llegaba del exilio de muchos años, de vivir fuera del país, naturalmente con un desarrollo político muy agudo, que lo llevó a desarrollar una campaña exitosa, porque mientras los cívicos se enfrascaban en señalar que le caerían a latigazos a los trujillistas, Bosch hablaba parodiando a José Martí de que los dominicanos no podíamos vivir como la hiena dándole vueltas al odio. La hiena enjaulada se da vueltas sobre sí misma pretendiendo morderse su propio rabo. Y entonces por eso hace ese movimiento en círculo. Y entonces Juan Bosch, parodiando aquella frase de Martí, decía que porque Martí lo había aplicado a los cubanos, y él lo que hizo fue simplemente extenderlo al pueblo dominicano. Gana abrumadoramente las elecciones, pero señores, entonces se desataron todos los demonios. La Constitución de 1963, Bosch no tuvo tanta incidencia en esa Constitución. A pesar de su experiencia en la formulación de la Constitución de 1940 en Cuba, que había sido muy avanzada desde el punto de vista social, contrario a lo que se cree y lo que se dice, Juan Bosch tuvo poca incidencia en la elaboración de eso. Es más, en una conversación de múltiples que tuvimos nosotros, pero en el libro mío aparece al final de una entrevista, él dice que prácticamente su observación fue limitarse a poner de su puño y letra la prohibición de la reelección presidencial. Entonces, aún así, naturalmente los postulados de esa Constitución no era que eran ajenos a él. Él era el líder del partido, él era el presidente electo. Lo que estoy señalando es que en la formulación, entre esos diputados constituyentes que habían sido los diputados elegidos, porque también se cogieron aquella vez suplentes para que mientras estuviese en estudio la asamblea revisora estuviese formulando la Constitución, los suplentes entonces ejercieran la labor de los diputados. Y yo, por presiones ya del tiempo, quiero señalarle lo siguiente: es que esa Constitución de todas maneras reflejaba unos grados de avance terribles. Dice Bosch en su libro: la Constitución de 1963 no era nada del otro mundo, pero tenía atrevimientos como estos, el de no mencionar el concordato. La Iglesia se declara en consecuencia enemiga de esa Constitución y conspiraron y luego desarrollaron mítines llamados de concentración y de demostración cristiana en virtud de que no se había aprobado en esa Constitución el concordato. Que lo único que hacían era establecer el carácter laico de la educación, como lo es en Estados Unidos, como lo es en Francia, como lo es en Inglaterra, como lo es en Alemania, pero aquí eso era comunista. El atrevimiento, el atreverse a instaurar eso en la República Dominicana, ya eso lo hacía casi excomulgable. El de establecer que los trabajadores tenían derecho a participar en los beneficios de las empresas en que trabajaban, eso lo estableció Juan Bosch. Y pocos sindicatos aquí y líderes sindicales sacan a relucir la bandera de que cuando los trabajadores comenzaron a participar en los beneficios de las empresas para las que trabajaban, eso fue instituido en la Constitución del gobierno de Juan Bosch de 1963. Y ni qué decir entonces, por supuesto, del derecho a la sindicalización, del derecho a reunión, de la prohibición de la deportación, del encarcelamiento por razones políticas. Es decir, señores, esa Constitución reunía una serie de figuras que en aquel entonces le quedaban grandes a lo que era el estadio de atraso en que se desenvolvía la economía y la sociedad dominicana. Y naturalmente, ¿qué se desprende de una Constitución? Las leyes adjetivas, que son el complemento de esa Constitución. Entonces ahí sí fue grande la cosa. Porque entonces resulta que los precios del azúcar habían comenzado a subir enormemente en el año 1962. Y Juan Bosch entonces estableció por ley, le estableció los precios topes al azúcar y a los derivados, y los mieles derivadas del azúcar. Exactamente como 50 años después, el presidente Medina plantea en el Congreso Nacional que si la Barra no entra en un acuerdo, va a establecer un impuesto a las ganancias excesivas e inesperadas de ese precio. El mismo principio.
Y claro, habría que ver qué les representaba eso a los que poseían en términos privados la mayor concentración de riqueza que tenía el país. La industria azucarera constituía más del 50% del capital industrial de la República Dominicana. La economía dominicana era una economía agroexportadora y se basaba fundamentalmente en las exportaciones, primero que nada de azúcar, que en el año 63 representaron nada más y nada menos que el 60% del valor total de las exportaciones. ¿Y qué hizo Juan Bosch? Le fijó un precio tope de 5 centavos, .82 centavos la libra, y como en aquellos años, en el año 1963, y luego incluso todavía un poco en el año 1964, los precios del azúcar llegaron incluso en el mes de mayo de ese año a sobrepasar los 11 centavos. Imagínense ustedes, ahí vienen entonces 9 o 10 millones de dólares que pasaban del bolsillo del sector privado a los fondos del Estado Dominicano. Pero un dólar del año 63 se corresponde con 8 dólares de hoy. De manera que si usted dice que eran 9 millones de dólares, usted lo multiplica por 8 y le da 72 millones de dólares, usted lo multiplica por 41 y le da más de 3.200 millones de pesos de lo de hoy. Que el presidente Bosch le dijo: pásenle eso al Estado Dominicano, porque no es el resultado de acciones suyas, sino de circunstancias ajenas totalmente al país. Se habían disparado los precios del azúcar a niveles en aquel momento extraordinariamente altos. Y como si eso no fuera nada, como en la lógica común del razonamiento, se establece que hay causas necesarias, pero que también se necesitan para que los fenómenos se produzcan causas que sean suficientes. Como si eso no hubiese sido suficiente, allá fue entonces enviado al Congreso la ley de plusvalía. En la República Dominicana se había establecido que cuando un canal de riego hecho por el Estado facilitaba la irrigación de tierras, la cuota parte, o sea, una cuarta parte de ese terreno pasaba a manos del Estado Dominicano. Pero entonces vos decía que los países civilizados, incluyendo la Europa, los europeos, los Estados Unidos y democracias latinoamericanas consolidadas, cuando el Estado hacía carreteras, iluminaba y hacía inversiones de otro género, cuando las empresas y sobre todo los terrenos se beneficiaban porque alcanzaban y superaban los valores iniciales anteriores a la ejecución de esas obras, entonces esos beneficios, que no eran el resultado de la inversión privada, debían ser para el pueblo dominicano por la vía del Estado Dominicano. Imagínense usted la presa de Taveras, la presa de Valdesia, que ya estaban listas para ser iniciadas. La presa de Taveras iba a irrigar toda la tierra que quedaban desde la presa de Taveras hasta la desembocadura del río Yaque y Montecristi. Y ahí envió él otro proyecto de ley, el que establecía la imposibilidad de que se traspasara, se vendiera, se hipotecara o se negociara de cualquier género sin la aprobación de la presidencia y del Instituto Agrario Dominicano los terrenos contentivos a 10 kilómetros a la derecha del río Yaque y 10 kilómetros a la izquierda del río Yaque. Todo el terrateniente que tenía en todas esas provincias terreno, naturalmente, ¿qué pasaba? Y los que tenían tierra aquí en la provincia de Peravia y los que tenían tierras entonces en la provincia de San Cristóbal, que la presa de Valdesia a través de 2 canales posteriormente irrigaría. Si mandó ese proyecto de ley para lo de la presa de Taveras, era natural que se estuviese preparando ya para mandar el mismo tipo de proyecto de ley respecto a los terrenos que se beneficiarían de la presa de Valdesia. Y para mí, ya esas fueron las condiciones necesarias desde el punto de vista de lo que era la oligarquía dominicana de entonces, que estamos, gracias a Dios, felizmente lejos de repetir en el día de hoy. No porque el poder económico no se concentre, no se siga concentrando en escaso número de familias del país, que todavía sigue habiendo un predominio de 15 o de 20 familias que deben tener el 50% de la riqueza nacional. Pero no había el desarrollo de una clase media y de una pequeña burguesía empresarial como lo hay ahora en aquellos años. Porque en aquellos años la forma de movilizarse económica y socialmente era básicamente la política y la milicia. Y entonces la corrupción jugó otro papel importante en el derrocamiento de Juan Bosch.
Él señala en su libro Crisis de la Democracia de América cuántas modalidades, que son las mismas que existen hoy en día, había de corrupción. Pero como él señalaba, un gobierno que había sido que surgió como primer gobierno democrático, del respaldo y de la voluntad mayoritaria del pueblo dominicano, debía ser puro, debía ser la antítesis de lo que había sido el gobierno de Trujillo. Y para colmo de males, la existencia de la Revolución Cubana, que llevaba a los Estados Unidos a propiciar la salida de las dictaduras en la cuenca del Caribe, pero por el otro lado condenaría a los gobiernos progresistas, a los presidentes con mentalidad y ejecutorias progresistas, lo condenaría entonces al cuco del comunismo. Entonces, otra contradicción. Por un lado, propiciar los derrocamientos o la salida de los regímenes dictatoriales, pero en pueblos entonces en donde cualquier signo de progreso y de visión progresista se interpretaba como si hubiese sido un gobierno de corte filocomunista, como le llamaban en esa época. En consecuencia, así como no había base material en la economía y en la formación social y cultural de la República Dominicana, tampoco había una situación política internacional proclive a que un gobierno como el de Juan Bosch fuese respetado. Las consecuencias, señores, las estamos viviendo a diario. Muchos de los grandes males que todavía nos aquejan a la República Dominicana son el resultado de aquel abominable golpe de Estado que catapultó el inicio del desarrollo dominicano a décadas hacia atrás. Muchas gracias. Vamos a tener un pequeño segmento de algunas preguntas, comentarios breves, no conferencias paralelas. Vamos, 1, 2, 3, ok, adelante. Yo tengo una sola pregunta brevísima y dice así: hay mucha confusión acerca de esta pregunta. El gobierno del profesor Juan Bosch fue apoyado por el movimiento de izquierda en esos 7 meses. Me interesaría saber si durante ese gobierno y después, si ese movimiento lo apoyó. ¿Y por qué? Mi segunda pregunta breve: ¿por qué hoy se habla tan bien del profesor Juan Bosch? Yo me acuerdo que hace 15 o 20 años la mayoría de los dominicanos hablaban mal de él. ¿Por qué ese cambio? Yo me acuerdo hace 10 años que grandes intelectuales dominicanos criticaban al profesor Juan Bosch, y eso mismo yo lo veo hoy alabando al profesor Juan Bosch. ¿Qué ha sucedido? Bien, sí. Voy a hacer una ronda ya. Sí, adelante. Participé en el seminario que se estuvo organizando en la biblioteca Pedro Enrique Ureña sobre Bosch esta semana, y Diomedes terminaba haciendo una relación del gran Juan Bosch como un gran indignado. Entonces me llega la pregunta, hace día que quiero, una maravillosa oportunidad, ojalá Euclides hubiera estado acá, de si ustedes en el quehacer, ya son 3 gobiernos del PLD en el poder, si ustedes considerarían que en esa praxis de ese gobierno PLDista pudieran encontrar algunas actitudes y prácticas de renegación de ese Bosch lleno de ética y emulado tanto como lo hemos estado emulando hoy en día. Adelante. Sí, mi pregunta viene en el sentido. En el 62 Bosch era desconocido prácticamente, o sea, había otros actores más conocidos. Sin embargo, ganó abrumadoramente las elecciones. Tiempo después, 10 años, 11 años después, cuando fundó el PLD, le fue tan difícil con el proyecto del PLD avanzar electoralmente. O sea, le fue más difícil que el pueblo asimilara sus ideas, aún con todos sus libros, ya era conocido, con todos sus hechos, héroe político de la Revolución de Abril. Bien, vamos a darle la oportunidad a ellos. Yo me voy a excusar a las 6 y unos minutitos, ya son las 6:05. Tengo que retirarme para el otro lado de que se presenta Laura Minero. Vamos con Diomedes. Sobre la relación izquierda, Bosch, bueno, el 14 de julio, que era el partido de izquierda más importante en ese momento, encabezado por Manolo, no participó en las elecciones, pero muchos catorcistas votaron por Juan Bosch, muchísimos catorcistas.
de ahí la gran mayoría de esa votación. Y hubo actitudes críticas, pero realmente ya hubo crítica de parte de la izquierda, pero realmente la gran crítica, la gran oposición era de la derecha, de la iglesia, del empresariado y otros sectores, ¿no? Hasta el punto de que, ya sabemos, ¿no? al golpe de Estado, al golpe, el 14 de junio se levanta en armas en noviembre de ese año para defender la Constitución del 73. Eso en cuanto a esa parte. Lo otro era lo de la relación de los indignados, sí. siempre se han renegado a vos en el gobierno. El tema de los indignados, sí, yo lo planteé, incluso lo planteado. Su literatura, Bosch, el que escribe, siendo muchachito, incluso quiere decir que fue un indignado precoz, porque se indignó por la miseria, por la explotación, la injusticia de su pueblo, ¿no? Pero tuvo también como Stefan Hexer, que se escribió Los Indignados, como decía él, pero también escribió con Prometeos. Entonces Juan Bosch se indignó, ¿verdad? Literatura y todo su ensayo, pero también se comprometió y planteó un proyecto de gobierno. En relación a la situación que plantea, otro es el momento, es decir, una cosa es el planteamiento del PLD, ¿no? PLD, gobierno, PLD en la formación del partido, Bosch, y otra cosa ya es el PLD gobierno en estos 3 gobiernos que van para 4. Van para 4. Entonces, creo que en lo esencial, lo fundamental, está Bosch, está el PLD, está Bosch, lo fundamental, la idea de desarrollo, de progreso, pero faltan muchas cosas. Y yo decía hoy, en toda la televisión, que se trata de que es un gobierno de una coalición, es un bloque, ¿no? No es un gobierno propiamente de PLD, ¿no? Somos un bloque. Entonces, de eso se trata. Pero yo creo que en lo fundamental, en lo esencial, ahora hay aspectos en lo que nos falta todavía. ¿Sí? Hay asignaturas pendientes todavía en nuestro gobierno en relación a lo que es todo el corpus ideológico, doctrinario del PLDI. Se está en eso y termino diciendo que pienso que en este congreso, octavo congreso del PLD, hay cosas que se revisarán y habrá que tomar una serie de medidas para poder acercarnos más a lo que es la doctrina del partido. ¿Había otra? Viriato Fial. Bueno, creo que la otra es la que se refiere a que si luego, en la recta final del pensamiento político de Juan Bosch, el pueblo dominicano lo seguía o no lo seguía, lo entendía o no lo entendía. Creo que eso fue la síntesis de lo que un hombre, ¿verdad? Eso fue tu síntesis. Pero yo quiero decir, antes de entrar en eso, algo respecto a lo primero. La izquierda combatió a Juan Bosch en el gobierno. Yo creo que sí. Le decían lacayo del imperialismo yanqui. La derecha lo combatía por supuestamente ser comunista y la izquierda lo combatía porque supuestamente era un agente del gobierno norteamericano. Esa es la realidad. Lo que pasa es que el derrocamiento hizo despertar la conciencia de una parte fundamental de la juventud dominicana que había sido antitrujillista, que era de mentalidad progresista y que justamente por aquello de que durante la dictadura de 31 años no hubo desarrollo cultural y político en la República Dominicana, pues se confundieron, pero rectificaron a tiempo y desgraciadamente luego ofrendaron su vida, posiblemente lo mejor de la juventud dominicana de ese momento, en aras a que se volviese a la Constitución de 1963, la del gobierno que ellos habían combatido mientras había sido gobierno. Pero es realmente, en eso hay que tomar en cuenta que hubo una especie de desfase entre una cosa y la otra. Yo creo que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana han reivindicado el pensamiento de Juan Bosch en algunos aspectos y creo que en otros aspectos estamos muy lejos de haberlo reivindicado. Es mucho lo que nos falta por hacer y yo confío plenamente que mientras más
vayamos, digamos, madurando y desarrollando nosotros el mandato, pues iremos, digamos, desarrollando mayores y más políticas acordes a lo que fueron los principios y los ideales del fundador del Partido de la Liberación Dominicana. Pero no nos olvidemos que en el aspecto esencial, cuando se funda su partido, era sobre la base de completar la obra que había iniciado Juan Pablo Duarte. Esa obra que había iniciado Juan Pablo Duarte era una obra de soberanía, de independencia, de valoración de la dignidad nacional, y yo creo que en ese sentido y en gran medida nuestro gobierno ha cumplido. Ahora, hay otras cosas en las que definitivamente no, y yo creo que en esto voy a entrar en debate, porque naturalmente cada cabeza es un mundo y cada quien tiene su propia idea, su propia formación y su propia línea de ataque, cosa que naturalmente hay que reconocer. Ahora, Bosch en su última etapa, en la última etapa de su vida política, fue ya como miembro y fundador del Partido de la Liberación Dominicana. Que si la población dominicana le siguió o no le siguió, si podía estar o no acorde con lo que había sido su pensamiento en aquellos momentos, yo pienso que honestamente Bosch, su despedida de la política fue en las elecciones del año 1990, en donde el pueblo dominicano, la parte del pueblo consciente, porque tampoco nunca pensó que podía arrastrar tras de sí a todo el pueblo dominicano. El pueblo dominicano no es una unidad, nunca lo ha sido. Siempre han habido diferencias sustanciales. ¿Quiénes le catapultaron a él a la presidencia en el año de 1963 por la vía electoral de diciembre del año 62? Las masas populares. Fundamentalmente las masas populares. La parte de las masas populares urbanas y una parte de las rurales que no se dejaron confundir por parte de la iglesia que desde la campaña electoral se habían estado comprometiendo políticamente, porque actuaron en términos políticos, porque uno de los partidos que contendió por el poder fue el Partido Revolucionario Social Cristiano, y había en consecuencia mucha afinidad entre una parte importante de la jerarquía eclesiástica y de los sacerdotes con ellos, lo cual no quiere decir que no hubiese sacerdotes que propugnaron en favor de los votos, que sí lo hubo, yo lo conocí. Aunque era difícil, porque como vegano, en la iglesia en La Vega estaba básicamente más comprometido y tenía mucho prestigio, en razón de que Monseñor Panal había sido de los obispos que en la recta final del gobierno de Trujillo había mostrado valor y se había ensañado el tirano en contra suya, y eso le dio mucha fuerza moral a la iglesia en una buena parte de lo que fue el Cibao Central. Pero de todas maneras, en la juventud de las ciudades, sobre todo en la juventud de clase media baja y en la clase trabajadora dominicana, fue donde más prendieron sus ideas. Yo creo que en el año 1990, 38 años después de aquel proceso electoral de 1962, vuelve él a concitar en gran medida el mismo tipo de respaldo que había recibido para las elecciones del año 1962, pero con más conciencia, porque en gran medida la gente que le acompañó y que le acompañamos a él en la formación y en la fundación de este partido, éramos jóvenes universitarios. Yo quiero que ustedes entiendan que el Partido de la Liberación Dominicana, cuando se funda, éramos menos de 200 personas, y de esos menos de 200, poco más de 100 éramos estudiantes universitarios en esa época. Y esa parte de la juventud dominicana que tenía ideas progresistas se había dividido en dos. Una parte seguían partidos y organizaciones de izquierda, y una parte seguía firme en el respaldo al profesor Gómez. Yo creo que ya en su recta final, entre la clase profesional, la pequeña burguesía urbana, la clase trabajadora sobre todo, había una gran identificación y seguimiento a las ideas políticas de los hermanos. Señores, muchísimas gracias. No, aquí hay una equivocación, creo.